Bienvenidos a Fondo, este programa especial. Estaremos comentando sobre una de las noticias que esta semana políticamente generó 8 columnas, generó reacciones importantes. ¿Y qué es? Me refiero a la, digamos, a la migración que hace un expresidente del PRI a las filas de Movimiento Ciudadano, a Héctor Pizarro, que estará siendo diputado, precisamente llegó por el PRI, pero está sumado ya al, digamos, al grupo de Enrique Alfaro. Esto ha generado una serie de reacciones, algunas muy violentas, unas, yo diría, muy fuertes, otras con una visión más amplia. Es por eso que para tocar el tema, qué mejor que platicar con el presidente actual del PRI, con Ramiro Hernández García. Ingeniero, ¿cómo estás, Ramiro? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, saludarte. Gracias, el gusto es mío. ¿Cómo ves el caso Pizarro? Bueno, yo creo que no es más que el reflejo de los efectos del resultado del 1 de julio. El 1 de julio tuvimos un resultado desfavorable, sin duda, sin precedentes en la historia del PRI. El tsunami de el peor resultado que hemos tenido. Y lo que hemos dicho, bueno, una derrota electoral no tiene que ver solo con lo que refleja el resultado el día de la elección, sino los efectos que esto tiene posteriormente. ¿Y qué ha propiciado? Bueno, pues ha propiciado que casos como estos y otros más se presenten. ¿Por qué? Porque sin duda el PRI va a vivir un proceso de depuración y ya lo estamos viendo. Hay quienes, más que militar en el partido, les gusta militar en el poder y buscan un espacio en el gobierno que en su momento les abre la oportunidad. A mí en el caso particular de Héctor me apena, más allá de lo que significa, porque ha generado una indignación y coraje. Porque fue presidente del partido. Sí, sí. Te digo, ha propiciado una manifestación de coraje, de indignación, de reclamo de los priistas, y la comparto en lo personal como tal, pero en lo particular a mí me apena que después de una trayectoria y obviamente de un periodo de oportunidades que no había tenido en toda su vida, esté llegando a una conclusión como esta, ¿no? Porque si bien es cierto que en esto, pues la política es un asunto en donde quienes hacemos política buscamos los espacios del poder, pero una cosa es que tú busques las oportunidades en la política por convicción o porque tu condición de clase te compromete para dar la lucha en determinados espacios, y la otra es que sea por ambición, y aquí pareciera que ha prevalecido lo último, ¿no? La ambición, y más tratándose de alguien que llega con un compromiso y una lealtad con quien encabeza o quien ha encabezado el proyecto de gobierno y el proyecto de partido en los últimos 9 años. Y el que en una etapa de conclusión esté cambiándose de filas, pues me parece que no es un buen mensaje, ni como político, ni como persona. Porque al final, Raúl, los puestos son muy pasajeros. Y a lo largo de los cargos que uno ocupa va construyendo una imagen. Al final lo que uno conserva es la imagen, es el prestigio, es la honorabilidad. Bueno, y creo que esto es lo que se ha lastimado. Ahora, hemos visto muchas migraciones, se mueven hoy de un lado, el pragmatismo hoy me parece que es un tema que es más importante que ideologías, que filosofías, sí, que misticismo de los políticos, ¿no? O sea, hoy puedes dejar una izquierda para irte a la derecha, o la derecha para irte a la izquierda, o del centro para de ser demócrata a ser las alianzas, ¿no?, que se han hecho incluso. Así es. Sí, sin duda, yo creo que las ideologías se volvieron secundarias cuando está de por medio más un proyecto de poder. Y si observamos, bueno, aquí hay 2 partidos que van a empezar a hacer gobierno en los próximos días. El caso de
gobierno del Estado y el caso del gobierno... Movimiento Ciudadano y Morena. Sí, del gobierno federal. En los dos hay desprendimientos del PRI. Y esto te habla de cómo efectivamente lo que tú dices, el pragmatismo se adueñó de la política. Siempre la política ha tenido un contenido pragmático enorme, pero no tanto en términos ideológicos, en términos de estar un día en un lado y otro día estar en otro. De manera que esto pues, se vuelve un tanto secundario, incluso hasta para efectos de opinión pública. Hay quienes ya lo ven como naturales, igual que los divorcios, ¿no? Hoy los divorcios son como el matrimonio, ¿no? Así como se casan, se casan y se genera ya una especie de costumbre. Déjame preguntarte en el caso. Hay quienes piensan que la diputación que tiene Héctor Pizano no es para Héctor Pizano, sino es del PRI. Bueno, ese es el punto, yo creo que lastima más. Hay cosas que lastiman mucho al PRIismo. Y te lo digo a partir de lo que he escuchado después del anuncio que se hizo a través de un video, porque ahora también porque no ha renunciado, hasta esa modalidad traemos, ¿no? De que ya no presentan renuncias, ya las hacen públicas cuando el que los recluta los exhibe y dice, bueno, ya bienvenido, aquí lo presentamos, qué bueno que después de hacer todo esto pero no presentó en su partido, no hay una renuncia todavía, incluso pues hay expresiones en el sentido, no, yo no he renunciado, digo, ahora hasta el cinismo se vuelve ya parte del comportamiento, ¿no? Y te expreso, he tenido reuniones con dirigentes, estoy verdaderamente sorprendido, dirigentes de los comités municipales principalmente, y me ha sorprendido el grado de indignación que esto genera, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de un militante común, es un expresidente del partido, tampoco es cualquier expresidente, es el que apenas hace unos meses hablaba contra Alfaro. Estuvo, no hombre, deja de que hablara contra Alfaro, no, estuvo procesando las decisiones, dialogando con los dirigentes y con los militantes para definir las candidaturas. Independientemente de lo mucho o lo poco que haya influido en las decisiones, pero era el conducto a través del cual el partido construía propuestas que le dieran viabilidad electoralmente al partido. Bueno, después de todo eso, viene esto y genera un malestar y sobre todo un reclamo, ¿no? De decir, bueno, y esto no estaba pactado, desde antes no estaba entendido, una acción para debilitar y para afectar al partido. Entonces ese es uno de los reclamos que le hacen, ¿no? Y el otro es el que independientemente pues, puede justificar y cada quien decide en esto si se queda o se va en un partido. Aquí cada quien hace de su suerte lo que le conviene. El asunto es que se lleva algo de lo poco que al partido le quedó. Y entonces es donde hay el otro reclamo muy airado, porque sienten que si de por sí el partido quedó muy menguado en términos de posiciones, una de estas posiciones en el Congreso le corresponden a él. Y la recibe por el hecho de ser dirigente. Que fue muy criticado en el momento en el que él salía con la posición 1 o 2 de los listas plurinominales siendo presidente del partido. Sí, bueno, esto no es algo anormal, generalmente se ha dado, pero creo que ahora lo que no se había dado es lo que está pasando, ¿no? Y eso es parte de lo que se manifiesta con mayor con mayor energía en cuanto a malestar. ¿Se puede pelear esa diputación para el PRI? Lo estamos haciendo. Estamos recurriendo a todos los medios al alcance, los medios legales. Incluso, digo, lo que pasa es que en ese sentido no hay una especificación legal que le quite el derecho. Incluso entiendo que siendo él diputado plurinominal hace 3 años, presenta una iniciativa
en el sentido de que quienes en un momento dado renuncien a su partido, dejen también la posición, cuando la ocupen, la posición que representan como parte del partido. Creo que no prosperó la iniciativa o se congeló. Habrá que revisar si efectivamente existe, porque me parece que eso sería un elemento adicional de congruencia o de incongruencia, ¿no? Porque justamente estaría en la condición que en esa supuesta iniciativa se está planteando. ¿Lo vas a expulsar? Hay un proceso. Desde el lunes empezaron a llegar una serie de solicitudes de diferentes orígenes, de diferentes militantes, en el sentido de que se proceda, que se inicien los procedimientos de expulsión. La Comisión de Justicia a nivel estatal ha recibido y ha iniciado los trámites correspondientes, no sé, pero hasta ahora deben de haber llegado al comité alrededor de 400, 500 solicitudes de expulsión. ¿Hay argumentos? ¿Esto es un elemento que...? Es parte de lo que habrá que revisarse y lo hará la comisión. Me parece que las evidencias, cuando menos públicas, pues sí ameritan el hecho, ¿no? Y también, por otro lado, me parece que por congruencia, pues más que la expulsión, debiera haber la renuncia pública, porque en cierta medida así se está haciendo. Yo no entiendo cómo es que si apareces con la representación más importante de otro partido y quien está al frente de la coordinación dice bienvenido a la fracción, pues no entiendo por qué en un momento dado pues se quiera aparecer como que no está renunciando al partido. Yo todavía creo que es más delicado que no haya renunciado y se sume a otra corriente política. Sí, la suficiente decisión para decir, a ver, hasta aquí llego, por las razones de carácter personal o las que tú gustes, me estoy separando del partido y voy a otras tareas. Creo que eso cada quien decide y toma la decisión que mejor conviene, independientemente de lo que eso implica. Porque cuando uno está al frente de una dirigencia, pues no es el criterio personal, o sea, uno no se representa a sí mismo, representas a un conglomerado y lo menos que uno tiene que hacer es congruente, es buscar cómo los representas con dignidad. ¿Tuvo el apoyo del gobernador? En su carrera, por supuesto, él viene hace 9 años de ser síndico en Guadalajara y después de ser candidato, de ser diputado local plurinominal y posteriormente secretario del Trabajo y luego dirigente del partido y candidato de representación proporcional. Entonces, más apoyo, más confianza, más respaldo, no creo que pueda haber, ¿no? ¿Por qué el gobernador señala que él no opina de cosas pequeñas? ¿Es pequeño esto para el PRI? Yo entiendo que el no ocuparse del tema es un poco tampoco quedarse atorado en el asunto, ¿no? Nosotros vamos a procesar este tema, Raúl, y le vamos a dar vuelta. A procesarlo en términos de que lo que esté en el alcance que nos corresponde lo hagamos, no por una razón personal. Yo la política nunca la llevo a los campos personales, sino por una exigencia que la militancia nos está haciendo y que ha sido reiterada y puntual. Lo que menos quisiera como dirigente es ocuparme de cosas de estas, pero pues son hechos que se están dando y que tenemos que enfrentarlos los dirigentes para darle para adelante, como este y otros casos más. Déjame hacer una pausa. Ramiro Hernández García, presidente del PRI, sobre, bueno, tema Pizano y qué sigue para el PRI luego de la pausa. Vamos a continuar con Ramiro Hernández García, presidente del PRI.
¿Qué sigue para el PRI? Has reconocido que es una de las peores derrotas que ha tenido tu partido. ¿Cuántos diputados vas a tener ya quitando a Pizarro? ¿Se quedan con 3? No, hasta ahorita tenemos 5 con la resolución. Al cambio, entra el secretario particular del gobernador. Y bueno, esperamos que también nosotros pensamos que estamos representados. Nuestro planteamiento es que sean 6 diputados. Vamos a ver qué se resuelve. O sea, 5 sin Pizarro o con Pizarro. No, incluyendo a Pizarro. Pero Pizarro ya no lo cuentas o si lo sigues contando. Bueno, como dicen, en la nómina sí, en la nomenclatura sí, en la realidad ya no. Pues, no. Entonces te vas a quedar con 4 diputados locales. Si no pasa nada extraordinario, sí. Bien. Presidencias municipales, ¿con cuántas se queda? 20. Tenemos 20. Ahí hay algunos casos donde gente nuestra se fue como candidatos por el verde cuando los problemas de género no permitieron que fueran candidatos por el PRI. Entonces, pero por el PRI tenemos 20 presidentes. ¿Cómo visualizas hacia adelante el PRI? Digamos, después Mira, de ser el partido cómo, más importante. Sí, ¿cómo lo recibimos? Bueno, lo recibimos con dignidad y con una aceptación absoluta del lugar en el que nos pusieron los electores. O sea, nosotros tenemos que asumir con humildad un resultado que nos resultó adverso y que debemos de buscar en el futuro qué vamos a hacer para corregir aquello que nos llevó a este lugar, a este nivel. Y lo haremos actuando con un gran sentido de desde donde estemos. Buscamos la gubernatura, buscamos presidencias municipales, diputaciones. Bueno, tenemos regidurías, tenemos un número muy reducido de diputaciones. Desde ahí buscaremos hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Las presidencias municipales en un número también muy reducido. Lo que hemos venido dialogando con nuestros presidentes es volvámonos un ejemplo a seguir en el desempeño de nuestra responsabilidad y qué buscamos, cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a renovar y cómo vamos a reestructurar al partido. De manera que no nos quedemos atorados en la adversidad del momento, sino que veamos más lejos y busquemos generar condiciones para que en el tiempo inmediato volvamos a recuperar. O sea, ¿tú crees que el PRI va a regresar alguna vez al poder? Esa es la convicción que nosotros tenemos. Y yo creo, de lo que también estoy convencido, Raúl, es que el PRI es mucho más que el resultado electoral que tuvimos. Y cuando hablo de esto es porque es un partido que tiene una estructura en todas partes. Fuimos de los pocos partidos que postulamos candidatos en el 100% de los espacios. Pero también viene estando con una enorme losa de corruptelas, de un partido que se alejó de la gente. Es el costo del gobierno. El PRI está cargando con el costo del gobierno y creo que también mucho con el costo de la modernidad que el país está viviendo. Las reformas estructurales, que fueron una de las prioridades más importantes del gobierno del presidente Peña, salieron después de muchos intentos que se habían dado y que no habían prosperado, porque además significaban un costo político muy alto. Hoy pues, nos costó el gobierno. Ahí están, no sé si al final prevalezcan o no prevalezcan. Vamos a esperar también qué pasa con el gobierno de López Obrador, que bueno, ha dicho que va a cambiar muchas cosas, empezando por la reforma educativa. No sé hasta dónde vayan a llegar, porque una cosa es lo que se dice en las campañas y otra cosa es lo que se hace en el gobierno. Entonces vamos a ver qué nivel de congruencia hay entre lo dicho y lo que se vaya a hacer. ¿Crees que la expectativa que ha generado López Obrador es muy alta?
bueno, cuando menos fue suficiente para que la gente confiara en él y votara por él. Ahora, sí creo que las reformas estructurales, a lo mejor con ajustes en una o en otra cosa, pero eran parte de una necesidad para México, en todos los ramos, ¿no? En lo energético, en lo laboral, en lo hacendario, en cada uno. Este es otro país diferente, Raúl, que está en medio de la globalización. Ellos se oponían al Tratado de Libre Comercio y ahora en la renegociación fueron los primeros en que hubiera alguien que estuviera ahí para buscar que se concretara. Entonces, sí creo que hay una realidad distinta y que posiblemente con una visión como la que se planteó en la campaña, pues les permitió generar una cantidad de votos, porque efectivamente se fue capitalizando una serie de inconformidades. El caso de la educación. Jugaron juntos con la coordinadora, hoy están rompiendo con la coordinadora. Porque bueno, pues eran los grupos opositores al gobierno, les servían en ese momento como opositores al gobierno. Hoy que van a ser gobierno, se empiezan a convertir en un obstáculo para el gobierno. Entonces, es parte de la diferencia entre ser oposición y ser gobierno. Ser oposición es la mejor postura. Sí, sobre todo cuando la gente tiene una expectativa mejor, que nos ha pegado y lo reconocemos, reiteradamente lo hemos dicho, el tema de la corrupción nos ha hecho mucho daño. El problema de la inseguridad lo reconocemos como uno de los temas de mayor insatisfacción para los ciudadanos. Eso no se ve cómo, es un tema muy complicado. No se ve cómo. Y desde la oposición se ve muy fácil, pero desde el gobierno es muy difícil porque hay que resolverlo. Y entonces, bueno, nosotros como partido sí habremos de actuar con un gran sentido de responsabilidad. No hablamos de decir que vamos a apoyar todo lo que el gobierno plantee, ¿no? Simplemente vamos a apoyar todo lo que la gente considere que hay que hacer desde el gobierno. Y en ese sentido es donde pensamos que vamos a actuar con absoluta responsabilidad, estando cerca de la gente, escuchándola y trabajando en función de que se resuelvan sus problemas. Y del tema local, ¿cómo ves el gobierno de Enrique Alfaro? Pues todavía no inicia. Debo de decirte que no me pareció mal la propuesta del equipo. Hasta donde va, me parece que es razonable en cuanto a la información que hay con respecto a los perfiles. No me parece mal el esquema de coordinación que ha configurado. Creo que en esto hay un enfoque que da una buena señal. Vamos a ver cómo se dan las cosas en el ejercicio. Ahorita pues todavía estamos en la antesala del inicio del gobierno y habrá que esperar cómo se desempeña. Menos de 50 días. Ramiro Hernández García, muchas gracias por acompañarnos, platicarnos el caso Pizano y tu visión hacia adelante. ¿Renovación del partido viene pronto? Sí, estamos en un término. Yo tengo la responsabilidad para estar al frente del partido hasta una vez concluido el proceso, que por los juicios que hay, legalmente concluiría en octubre, y de ahí hay un periodo de 60 días para que se resuelva quién concluye el periodo que está en marcha, que es el que inició Pizano, y bueno, será una cuestión que se decida seguramente en los próximos 60, 70 días. O sea, para el próximo año habrá nueva dirigencia. Sería a más tardar diciembre, vamos a ver, antes de que termine diciembre. Ramiro Hernández García, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo espero en otro programa a fondo.